Rusia lanza dura advertencia a Occidente. Inicia ejercicios con armas nucleares tácticas y advierte que se preparen para recibir poderosos golpes. Rusia inicia ejercicios con armas nucleares tácticas después de las recientes declaraciones de países occidentales que amenazan con entrar en conflicto directo con la Federación Rusa. Entre esos países hostiles a Rusia podemos citar sobre todo a Francia, Polonia y el Reino Unido, países que constantemente envían armas al ejército ucraniano para combatir a las fuerzas rusas que liberan el territorio de las repúblicas de Donetsk y Luhansk, exrepúblicas ucranianas que decidieron escindirse de ese país para unir sus destinos con los de la Federación Rusa. Recordemos que desde el movimiento llamado Euromaidán, y el consiguiente derrocamiento del expresidente Viktor Yanukovych, los siguientes gobiernos ucranianos comenzaron una operación de opresión y limpieza étnica en las anteriormente mencionadas repúblicas de Luhansk y Donetsk, así como en la península de Crimea y, en general, en todo el territorio ucraniano, con énfasis en las regiones al este del país. Esta represión de Kiev tenía por objetivo expulsar del país a los ciudadanos de origen ruso y de habla rusa, razón por la cual estos territorios decidieron escindirse de Ucrania y buscar la protección de Rusia, uniéndose posteriormente a la Federación Rusa. Pues bien, a raíz de este conflicto ruso-ucraniano, algunos países occidentales, principalmente los antes mencionados, están entrando directamente en guerra con Rusia, enviando fuerzas militares regulares a combatir al ejército ruso, destacándose el caso de Francia, país que ya ha enviado a cientos de tropas a combatir en Ucrania, pero Polonia también está por enviar tropas, lo que obligó a Rusia a realizar los proyectados ejercicios militares con utilización de armas nucleares tácticas para advertir a sus contrincantes europeos que están dispuestos a utilizarlas para defender el territorio de la Federación Rusa. Porque no olvidemos que las repúblicas de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporozhye, así como la península de Crimea, ya forman parte de la Federación Rusa por decisión propia. El uso de este tipo de armas se ha venido barajando regularmente, sin embargo, solo es hasta hoy que su uso se hace inminente, pues ese es precisamente el objetivo que persigue la Federación Rusa con los presentes ejercicios. Además, el uso de este tipo de armas está contemplado en la actual doctrina militar rusa si es que existe alguna amenaza contra el mismo territorio ruso o contra el Estado ruso, ambas cosas que ya están, o están por suceder, actualmente. No olvidemos que recientemente el gobierno norteamericano, y algunos gobiernos europeos, como los de los países antes mencionados, están enviando armas ofensivas a Ucrania que tienen la capacidad de atacar directamente el territorio ruso, inclusive tienen la capacidad de llegar a la misma capital rusa, lugar donde se encuentra la sede del poder central, es decir, hasta Moscú. Ucrania posee actualmente misiles modernos suministrados por Occidente que tienen un alcance de hasta 300 kilómetros, pero también posee drones que tienen una autonomía de hasta 1000 kilómetros, distancia suficiente para alcanzar Moscú de ida y vuelta, como ya se ha observado en el pasado cuando los ataques con drones ucranianos contra la capital rusa. Pero si Ucrania posee este tipo de tecnología es gracias solamente a Estados Unidos y sus lacayos europeos, por lo que el gobierno ruso ha decidido prepararse para defender el territorio de la Federación Rusa contra los ataques de los países occidentales. De tal modo que ya está ensayando armas nucleares tácticas para destruir al enemigo cuando todavía esté lejos de las fronteras rusas, es decir, en territorio de Ucrania, así como en el mismo territorio de la Unión Europea y del Reino Unido. Y en relación a esto, el gobierno ruso ha advertido al Reino Unido que se prepare a recibir poderosos golpes, tanto dentro de Ucrania, como fuera de ella.
Es decir, que Rusia se prepara para lanzar ataques de represalia contra el Reino Unido, Francia y Polonia, no solo en territorio ucraniano, sino también dentro de sus mismos países, o donde quiera que se encuentren sus tropas e instalaciones militares. Recordemos que las armas nucleares tácticas se distinguen por poseer una capacidad explosiva limitada, pero no por ello es despreciable, pues su poder destructivo es mayor que cualquier otra arma que haya en el mundo, incluyendo las famosas bombas MOAB estadounidenses, conocidas como la madre de todas las bombas, y las bombas termobáricas de alto impulso rusas, también conocidas como la bomba padre de todas las bombas. Recordemos que el padre de todas las bombas ruso es 4 veces más potente que la madre de todas las bombas estadounidense. Pues bien, las bombas nucleares tácticas son todavía varias veces más potentes que estas. Pero, sobre todo, las bombas nucleares tácticas están diseñadas para destruir al enemigo no tanto por la potencia de la detonación, sino, más bien, por la potencia de la radiación generada. Es decir, las armas nucleares tácticas se diseñan para generar una potente onda de radiación, y no tanto para generar una potente explosión. Y realmente es esta radiación la que se vuelve letal para el enemigo, pues instantáneamente, o en cuestión de horas, destruye todo rastro de vida en una amplia zona. No obstante, esta radiación no es nada comparable con una detonación de un arma nuclear estratégica, pero sí que es considerable para poder eliminar totalmente a una unidad militar completa. Y es aquí donde surge la alarma, porque la utilización de este tipo de armas representaría una importante escalada del conflicto y, probablemente, desataría una guerra directa y abierta entre la OTAN y la Federación Rusa, lo que, eventualmente, podría desembocar en una guerra nuclear total. Pero no nos confundamos, si Rusia toma este camino, es porque los países occidentales no le dejaron otra opción, porque aparte de que aquí el agresor es el gobierno ucraniano, también los países de la OTAN incentivaron constantemente el presente conflicto apoyando a Kiev en su operación de limpieza étnica en el Donbass, la península de Crimea, así como en otras regiones ucranianas y exucranianas, como lo son Zaporozhye, Kharkov, Odessa, etc. Además, se estaban haciendo planes para incorporar a Ucrania a la misma OTAN, una situación que, por supuesto, Rusia no iba a aceptar, situación denunciada reiteradamente por el gobierno ruso, advertencias a las cuales los líderes occidentales prestaron oídos sordos. Pues bien, Rusia manda otro duro mensaje a Occidente con los presentes ejercicios con armas nucleares tácticas, así como con las advertencias lanzadas al Reino Unido, Francia y Polonia. Sin embargo, por el mismo bien de la humanidad y, sobre todo, de los ciudadanos europeos y rusos, esperemos que los líderes europeos no continúen con esta escalada peligrosa del conflicto y desistan de enviar más tropas a Ucrania, así como de enviar más armas ofensivas que puedan alcanzar el territorio de la Federación Rusa, sobre todo la capital Moscú y la península de Crimea, pues esas son líneas rojas para la Federación Rusa. Rusia anunció ejercicios a gran escala de fuerzas nucleares no estratégicas. En nombre del comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, comenzaron los preparativos para los principales ejercicios de las grandes unidades de misiles de la región militar del sur. En el ejercicio participarán elementos de la Armada y la aviación. El objetivo principal del evento es aumentar la preparación combativa de las fuerzas nucleares no estratégicas. Estos ejercicios, como señaló el Estado Mayor, tienen como objetivo practicar acciones prácticas para el uso de armas nucleares no estratégicas.
El escenario prevé tareas complejas para la preparación y uso de la energía nuclear frente a amenazas a la seguridad nacional. Los preparativos para el ejercicio se llevan a cabo en un contexto de crecientes tensiones en las relaciones internacionales, especialmente teniendo en cuenta las declaraciones y acciones provocativas de algunos países occidentales. Los departamentos militares rusos se centran en la necesidad de garantizar la integridad territorial y la soberanía del país en respuesta a posibles amenazas externas. Los ejercicios incluirán no solo elementos estratégicos, sino también tácticos, lo que permitirá a las tropas probar en la práctica la eficacia y coordinación de varios tipos de tropas cuando trabajan con armas nucleares no estratégicas. La Federación Rusa advirtió al embajador británico sobre su disposición a atacar objetivos de Londres en Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia ha expresado su seria preocupación por el uso de armas británicas en ataques en territorio ruso. Una declaración oficial dirigida a la embajada británica en Moscú decía que cualquier acción agresiva llevada a cabo con armas británicas contra Rusia podría dar lugar a medidas de represalia contra instalaciones militares en Londres ubicadas en el territorio de Ucrania. La advertencia diplomática fue transmitida directamente al embajador británico durante la reunión de alto nivel. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso destacó que Rusia tiene derecho a defender su territorio y su seguridad nacional utilizando todos los medios disponibles de conformidad con los principios del derecho internacional. El motivo de tal declaración podría ser la reciente declaración de Cameron de que Londres apoya los ataques con armas británicas en territorio ruso.